Gracias. Tiene la palabra asambleísta Henry Llanes. Señorita Presidenta, señores asambleístas, señoritas y señoras asambleístas, yo trabajé en el sector petrolero 22 años y fui dirigente petrolero en el año 1993-1998. Y claro, conozco la industria petrolera y porque me dediqué mucho tiempo a ella. Y quiero decirle al Ecuador, quiero decirle a esta asamblea, a la señora presidenta, que la comisión, con el debido respeto para su presidente y para los miembros de la comisión, que no han trabajado con una investigación plena sobre lo que sucede con el manejo del petróleo en el Ecuador. Y quiero, con los debidos respetos, comparar en lo que hacían los gobiernos neoliberales de los años 90. ¿Qué hacían esos gobiernos? Explotaban petróleo, exportaban el petróleo en condición de materia prima e importaban derivados. Y los montos de los derivados que importaban en los años 90 no es el monto de los derivados que hoy exporta el gobierno del economista Rafael Correa. La política petrolera del economista Rafael Correa se caracteriza exactamente igual. Es una política extractivista de petróleo, y aquí está un exministro de ese gobierno, de este gobierno. Es exportador de materia prima y es importador de derivados. ¿Saben, señores asambleístas, señoritas y señoras asambleístas, cuánto hoy en día tenemos que vender para comprar un barril de diésel, de gasolina y de GLP en promedio? Tenemos que vender 2 barriles de petróleo. Y aquí hay asambleístas que, por su formación marxista, saben lo que es la acumulación del capital, saben lo que es la plusvalía relativa y saben lo que es la plusvalía absoluta. Y en materia de recursos naturales, sin duda alguna, hay una enorme sobreexplotación de los recursos por parte de los países desarrollados y de las multinacionales, y en la que los gobiernos han sido títeres de esos intereses, incluido el actual. Y lo voy a demostrar por qué. Miren, señores asambleístas, en el periodo enero del 2007, y miren que yo no estoy utilizando las cifras porque las cifras las tengo en mi cabeza, a diciembre del año 2012, el gobierno de Correa, este gobierno, el gobierno de ustedes, importó 23.214 millones de dólares. Eso es una cantidad muy superior a toda la explotación del ITT, es decir, de Ispingo, de Tambococha y Tiputine. Es más de un 40% en importación de combustibles de lo que recibirían por la explotación de los 3 campos petroleros. ¿Saben cuánto ahora con la modificación de la propuesta? ¿Saben cuánto dice que el gobierno va a recibir? 9.200 millones de dólares. Eso significa lo que ha gastado este gobierno en los 3 primeros meses. La pregunta es, ¿explotar el petróleo para extraer una cantidad equivalente a un cuarto de año de este año 2013? ¿Es correcto extraer el petróleo de una zona? Señores asambleístas, ustedes no conocen la región amazónica. El Yasuní es una reserva natural que tiene aproximadamente el 30% de pantano. Y los impactos por derrame de petróleo no serán como en otras zonas en donde no hay pantano. Son casi equivalentes y más difíciles de limpiar de lo que se produce en el mar. Mucho más. Por la forma como está la estructura de la selva en esas zonas. La comisión no analiza la política petrolera de gobiernos anteriores, ni tampoco la de este gobierno. Para importar un barril de lubricantes, de lo que utilizamos en los vehículos, ¿saben cuántos barriles de petróleo tiene que vender el Ecuador? 10 barriles, 12 barriles, 14 barriles y hasta 30 barriles para comprar un barril de lubricantes.
Y eso en este gobierno. Porque en este gobierno se importan, mire, para que ustedes tengan la información y que queden actas, para abastecer el gas en el Ecuador, lo que nosotros demandamos en las cocinas, se importa el 82% del gas de GLP, se importa el 60% de gasolinas y se importa el 60% del diésel. ¿Quién maneja estos negocios? Texaco. ¿Quién maneja estos negocios? Trafigura. ¿Quién maneja estos negocios? Glencore. Esto no maneja los trabajadores, esto no maneja la clase media, esto no maneja los empresarios del Ecuador, ganan las multinacionales. ¿Cuántos se han ganado ellas en la importación de los combustibles de los 23.214 millones de dólares? Calculan el 25%. ¿De cuánto estamos hablando? En el gobierno de Correa, que ganaron las multinacionales, cerca de 6.000 millones de dólares. Y en el informe tampoco se dice de la exportación del petróleo. En el petróleo, las multinacionales nos compran con castigo. Y no hay el informe de China. En el año 2012, el 80% de la exportación del petróleo le vendieron a China, de manera directa. Eso nos hizo en gobiernos anteriores. Había proceso licitatorio para aprovechar la mejor oportunidad del precio. Le vendieron, el 80% lo destinaron de las exportaciones petroleras del año 2012 a China, vendiéndolo directamente a dedo, sufriendo las consecuencias en 3 ámbitos: perdiendo la oportunidad de vender el precio del petróleo a mejor precio, sometiéndose a un castigo en el precio del petróleo y sometiéndose a una tasa de interés que ha fluctuado entre el año 2009 y 2013 en aproximadamente 6.25 y 7.50. Una tasa de interés mucho más alta de la que presta el gobierno chino a Honduras, a Haití o a algunos pueblos centroamericanos. Les presta al 4%, a nosotros nos presta al 7.25%. En el informe de la comisión no hay un análisis sobre el ITT, de cuándo inició este proceso exploratorio, y omiten los informes que existen del año 92 y 93. En el año 92 ya se hizo la perforación del ITT. Pozos exploratorios, no pozos de desarrollo, no pozos de avanzada, que significa para delimitar los yacimientos. Y el gobierno del arquitecto Sisto Durán Ballén, a quien en lo personal le debo respetos, pero políticamente siempre tuve discrepancias con su modelo económico, ese gobierno, ante la voz de la Fundación Natura, ante la voz ecológica y ante la voz de los trabajadores petroleros. Aquí hay un libro que cuando estábamos en la diligencia petrolera, aquí se le ve la fotografía, esto fue un incendio de un pozo en la región amazónica que el cuerpo de bomberos del Ecuador no lo pudo apagar. Tuvo que traer la empresa estatal a bomberos norteamericanos especializados en apagar incendios de pozos petroleros. Aquí está este libro, que se llama Hecho por nosotros, Petróleo y Amazonía. De manera que el tema del medio ambiente, desde adentro, nosotros lo hicimos, por eso nos persiguieron, por eso nos enjuiciaron y por eso nos expulsaron. Todos los gobiernos, desde los años 90 hasta el presente. Aquí hay otro libro sobre petróleo, corrupción y medio ambiente, que nosotros lo sacamos y denunciamos la forma como manejaban un poco de pícaros los negocios petroleros, porque al Ecuador lo tienen sometido a los pies, Un minuto, asambleísta. a los intereses de estas empresas internacionales. Y aquí hay otro libro sobre los impactos de los derrames de petróleo. Este es el caso del oleoducto transecuatoriano, hecho por los técnicos. Se la puede ver la fotografía de los impactos. En este libro, hasta el año 2001, se produjeron solo del oleoducto transecuatoriano 61 rupturas, 61 derrames de petróleo hasta el año 2001. Voy a contabilizar el resto. En la Amazonía ecuatoriana se han producido durante los 40 años 5.200, algo así, de derrames de petróleo por ruptura de las tuberías. Y en el informe no está. Señora Presidenta, señores legisladores, aquí no existe análisis de costos de producción
¿Saben cuándo negoció los contratos petroleros el gobierno del economista Correa con las empresas internacionales en el contrato de prestación de servicios? Entre 16 y 41 dólares de ajustables los precios cada año. ¿Y en el año 2010 a cómo se vendió el barril de petróleo? Se acabó su tiempo, Termino, asambleísta. señora Presidenta. Termino. Hay una negociación contraria a los intereses del país. Por lo tanto, como el tiempo es corto, yo me adhiero a lo que presentaron los legisladores, la legisladora May Montaño. Nosotros vamos a votar no, y al diputado de Cotopaxi. Se acabó su nosotros tiempo, respaldamos asambleísta. la moción. Señor